Bueno, muy buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por el honor de estar aquí, por compartir este panel y muchísimas gracias a la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas por todo lo que hace y por todo lo que hizo. Creo que ha quedado suficientemente expuesto y no insistiré en el tema, los vínculos de la última dictadura militar con el poder económico, con el establishment. Por cierto que si vemos la cosa como un corte meramente transversal, esto parece un accidente, una coyuntura. Sin embargo, tiene poco de coyuntura, creo que es una constante de nuestra historia. Si analizamos un poco la historia de nuestro país, desde su origen, de independencia, nuestras luchas fratricidas, en definitiva estaban disputando dos modelos económicos, un modelo portuario, un modelo mercantilista y un modelo productivo mediterráneo. Y en definitiva toda esa lucha fue lo que vivió toda nuestra región latinoamericana desde el momento de su emancipación. Con el nombre que se quiera, liberales, federales, unitarios, conservadores, etcétera, pero en definitiva eran esos dos modelos con características cada uno que, es decir, esas luchas desembocaron en fenómenos a veces insólitos. Bueno, México en un momento dado coronó a un emperador austríaco en medio de esa lucha, cosas absurdas. Y en otros casos, como en nuestro país, los hijos y los nietos terminaron casándose y los masones yendo a la iglesia. Y todo eso generando, como en toda nuestra región, un conjunto de repúblicas oligárquicas, un conjunto de repúblicas con constituciones liberales, democráticas, etcétera, y con realidades cuasi feudales. En la medida en que nuestros pueblos trataron de salir de esa situación a partir de hace un siglo aproximadamente, es decir, se empiezan a demoler esas estructuras cuasi feudales a partir de la guerra civil más sangrienta de nuestra región, la Revolución Mexicana. A partir de entonces hay movimientos populares de ampliación de la base de ciudadanía, de ampliación de participación en el escenario político y contramovimientos de contención. Y si bien los movimientos de ampliación pudieron tener errores, desviaciones, a veces desarrollos más o menos un poco autoritarios, los movimientos de contención no ahorraron sangre, dejaron empalidecer cualquier error que pudieran tener los movimientos de ampliación de ciudadanía. Eso es algo que lo podemos verificar a lo largo de todo nuestro territorio y a lo largo de todo nuestro continente. Por supuesto, detrás de esto se siguieron jugando modelos económicos. Y llegó un momento en que no se conformaron ya con cierto grado de represión, sino que entraron abiertamente al crimen de Estado masivo. Llámese genocidio, llámese como se quiera, genocidio es una expresión jurídica. No voy a entrar a la discusión al respecto de un término jurídico con una definición internacional que es bastante arbitraria. Y que es bastante arbitraria porque los que le hicieron trataban de no caer ellos en la definición que estaban dando. Lo cierto que crimen de Estado masivo, de lo cual tenían bastante entrenamiento. Sí, crimen de Estado masivo también habíamos tenido nosotros en nuestra organización nacional cuando
El artífice de la consolidación del Estado oligárquico, antes de hacerse cargo del gobierno, cometió el crimen masivo de extinguir casi a la población originaria de la Patagonia. Hoy tiene un gran monumento, claro. Un gran monumento que tiene la gran virtud de que las palomas lo ensucian todos los días. Por supuesto, un crimen masivo de Estado requiere ciertas condiciones. Primero, hay que encontrar un chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio tiene que ser alguien capaz de infundir cierto temor. Estamos hablando terrorismo de Estado, se dice, cuidado. Sí, terrorismo, pero ¿qué es el terror? El terror es un grado superlativo de miedo. Todo esto es una manipulación y una administración de los miedos. Se crea un miedo para neutralizar otro miedo. Se manipula miedo, se gobierna y se ejerce poder a través del miedo. Lo primero que hay que crear para cometer un crimen masivo de Estado es miedo. Decía hace un momento el colega en la mesa, ¿cómo se explica lo de la sociedad civil? Primero se infundió miedo en la sociedad civil. Se construyó una realidad en torno de un chivo expiatorio temible. Siempre algo de verdad hay en esa construcción del chivo expiatorio. Cuidado. No se puede construir de la nada. Algo tiene que haber. ¿Y que había hechos de violencia política? Sí había. A través de esos hechos de violencia política se construye un terror paralizante de la población. ¿Cómo se construye? Y cómo se construye la realidad mediáticamente. Una vez que se construye este miedo, este temor, entonces se opera no solo sobre el chivo expiatorio, se opera sobre todos los resortes de poder sobre los que hay interés en operar, y la destrucción del chivo expiatorio pasa a ser un pretexto. Pero esto tiene objetivo de poder y por ende tiene un claro objetivo económico, es inevitable. Así sucede. ¿Cómo opera esto? Opera a través de, porque en definitiva que hay que preguntarse, bueno, ¿qué hizo la sociedad civil? Pero quienes llevan a cabo esto, en realidad, ¿qué hacen? ¿Invierten los valores de nuestra sociedad? No, es algo muy curioso, no los invierten, los neutralizan. Los neutralizan con técnicas de neutralización. Y los neutralizan en forma tal que después no pueden dar marcha atrás. Las técnicas de neutralización están estudiadas hace unos cuantos años, pero nunca habían tenido aplicación a los fenómenos de crimen masivo de Estado. Y sin embargo parecen pensadas para explicar el fenómeno del crimen masivo de Estado. Y es muy importante que reparemos en ellas. Las técnicas de neutralización no niegan los valores de la sociedad, los valores dominantes en la sociedad, los valores comunes. Los neutralizan mediante negaciones. La primera es directamente la negación del hecho. Bueno, no ha pasado nada tan grave después de todo. No estamos haciendo nada tan grave.
La negación de la responsabilidad. Cuidado, no soy responsable, yo no quiero hacer lo que estoy haciendo, son las circunstancias, es la historia, es la coyuntura que me pone en esta situación, no soy yo que he buscado esta situación ni la quiero. Tercero, negación de la víctima. La víctima es un agresor, la víctima es un inferior. En el delito común la víctima puede ser un negro, puede ser un gay, etc. En el crimen masivo de Estado, la víctima es un troglodita siempre, un ser inferior que quiere destruir los valores de nuestra sociedad, y yo lo que tengo que hacer es venir aquí a defender los valores de la sociedad. Cuarto, la negación del daño. Bueno, después de todo no fue tan grave. Más gente murió en la guerra de España. Yo recuerdo una vez que tenía que formar parte de una mesa redonda sobre el genocidio armenio y el embajador de Turquía me mandó un inmundo panfleto en el que decía que no, que ellos no habían matado, que el Imperio Otomano no había matado 1,5 millones de armenios, que eso era mentira, que eran nada más que 400.000. Pues, y por último, la invocación de lealtades superiores. Me debo a la nación, qué sé yo, me debo a Occidente, me debo a lo que sea. Invocación de lealtades superiores en las cuales ningún criminal de masa estatal son mancos. Siempre hay invocaciones de lo más alto posible. Esto no se produce de la mañana a la noche. Toda esta preparación de neutralización de valores se va dando. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si queremos prevenir estos fenómenos, no creamos que lo vamos a prevenir con la justicia penal. No. La justicia penal puede satisfacernos, pero no previene estos fenómenos. No previene el crimen masivo, ni la justicia penal nacional ni la justicia penal internacional. La prevención del crimen masivo de Estado está en la sociedad y en nuestra cultura y en estar alerta cuando aparecen estas técnicas de neutralización de valores. Aparecen incoherentemente, inorgánicamente. Luego hay un segundo estadio en que empiezan a aparecer orgánicamente. Ya son discursos de partidos políticos, hay publicaciones, ya hay libros, ya hay teorización en torno de esto, a veces fina teorización. Por último empiezan a asumirse parcialmente por el Estado y finalmente terminan siendo política de Estado. Es decir, ese curso es un curso respecto del cual debemos estar sumamente atentos. El análisis de discurso, la crítica de discurso, la crítica de la construcción social de la realidad a través de los medios masivos es lo que puede prevenir y lo que debe prevenir estos fenómenos. Cuando pasan estos fenómenos, cuando pasan estos crímenes, decimos, ¿cómo pudo pasar? Pudo pasar porque los dejamos pasar. Pudo pasar porque nos hemos visto envueltos en el fenómeno. Pero cuidado, que se van instalando lentamente. Los chivos expiatorios cambian. A lo largo del siglo pasado en el mundo ha habido toda clase de chivos expiatorios. Cuidado con eso de decirnos, no, aquello era falso, pero esto sí es temible en serio. Veamos lo que se nos está construyendo y veamos cómo se nos manipula y cómo se nos infunde miedos a través de construcciones artificiales de la realidad en nuevas versiones. La historia nunca se repite, pero sí se continúa. Tengamos cuidado con eso. Es decir, creo que la vinculación del poder económico al crimen de Estado, al crimen masivo de Estado, ha existido toda la vida y se habrá de reiterar, por lo menos como tentativa.
Tengamos cuidado en este momento de coyuntura del poder mundial, donde la lucha quizás es más clara que en otros momentos. En definitiva, ¿qué es lo que confronta? Y en definitiva, ¿qué es lo que, cuál es la lucha en este momento, la confrontación en este momento? No me refiero ya en la Argentina, sino en nuestra región y en el mundo. La vemos en Europa, la vemos en Estados Unidos, la vemos en América Latina. Es una confrontación para saber, bueno, ¿quién manda? ¿Mandan aquellos a quienes votamos y elegimos democráticamente o mandan las corporaciones económicas transnacionales? En definitiva, esta es la opción en este instante. Y bueno, y vemos una Europa con países intervenidos económicamente, virtualmente, o con gobiernos más o menos títeres. Vemos la misma lucha en la campaña electoral de los Estados Unidos, vemos la misma confrontación en América Latina. Y en definitiva, ¿qué es lo que se confronta? Claro, el poder de corporaciones internacionales pretende una sociedad con un 60 o 70% de excluidos y un 40 o 30% de incluidos. Y esto requiere un modelo de Estado que cumpla dos funciones sustanciales. Una, garantizar la más absoluta libertad de contratación, lo que cuando yo estudiaba Derecho en mis tiempos se llamaba la soberanía del contrato, para que se pueda contratar en pie de igualdad entre fuerzas absolutamente desiguales y con entera libertad para contratar ante otro que no nos deje espacio. Y lo segundo, un aparato represivo para controlar al 60 o al 70% que quede excluido. Ese es el modelo de Estado que corresponde al modelo de sociedad 30-70 y que corresponde al ejercicio de poder de corporaciones internacionales. Frente a ese Estado excluyente, se pretende un Estado donde haya un primado de la política y que sea un modelo de Estado incluyente con todos sus defectos, con todas las fallas que puede tener, pero que por lo menos sea un Estado que intente la inclusión de los excluidos. Esta es la lucha que tenemos en este momento y sin lugar a dudas que también se nos intenta a cada rato crear una realidad amenazante, crearnos una realidad caótica, seleccionar los datos de realidad que nos hacen vivir en un mundo temible. Temible conforme a los miedos que se nos genera, no temible conforme a las fuentes de peligro que realmente existen. Fuentes de peligro que se disimulan, por cierto. Fuentes de peligro que muchas veces se ignoran. Estamos en un siglo de definiciones. Estamos en un siglo donde la capacidad de manipulación del miedo, la capacidad de información y la capacidad de destrucción es mucho, mucho, mucho mayor que la que hubo en el siglo pasado. Y si el siglo pasado se llamó, yo no sé si bien o mal, porque hubo otros también, pero se llamó el siglo de los genocidios, cuidado con este siglo XXI que estamos viviendo nosotros. Cuidado con un siglo en que podemos potenciar la capacidad de destrucción y de depredación de la vida planetaria hasta poner en peligro las condiciones de supervivencia de la propia especie en el planeta. Cuidado con un siglo en el cual la capacidad de acumulación de datos y de control disponible que hay hoy tecnológicamente reduce a lo que podía ser la Gestapo, la KGB, etcétera, a un kindergarten. Cuidado con un
con un siglo en que el potencial de destrucción armamentista es infinitamente superior al de la primera mitad del siglo pasado e incluso al de su segunda mitad, y donde los intereses de una industria armamentista la autonomizan mucho más allá de los intereses de las soberanías, de las respectivas soberanías nacionales. Este es el siglo que nos toca vivir. Aprendamos de lo que pasamos, pero tengamos en cuenta que no se nos van a presentar los mismos fenómenos con el mismo rostro. Son árboles que cambian de follaje. No tenemos que engañarnos por las nuevas hojas, no tenemos que engañarnos por el nuevo color del follaje. Cuidado que nos podemos volver a perder en la misma selva, porque insisto, la historia no se repite, pero sí se continúa, y en este caso peligrosamente. Muchísimas gracias. En los genocidios, en los crímenes masivos de Estado, digamos, en las masacres estatales, le abre el espacio. La comunidad internacional se maneja por intereses diplomáticos sectoriales. En cada genocidio podríamos analizar lo que pasó, ¿no? Yo les quiero decir que igual como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quiero decir que aunque el doctor Alén aclaró que hay mucho para hacer, una de las cosas fundamentales que queremos que se haga es que se abran los archivos y nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Que podamos conseguir que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron los bebés que fueron apropiados de sus madres cautivas, y que se sepa la verdadera identidad de tantos jóvenes, más de 400 que todavía están requiriendo ese derecho. Y tenemos el año que viene la cátedra, vamos a tener que seguir andando, y ahora y agradeciendo a los jóvenes especialmente, que son como si fueran mis nietos, decir que el año que viene hay mucho para hacer. Tenemos que poner la mirada en los en las comunidades indígenas para que tengan sus tierras y puedan trabajar y vivir de su trabajo. Tenemos que defender el medio ambiente, tenemos que ver qué manera se puede hacer para no explotar las minas a cielo abierto y que contaminen todo el agua. Tenemos muchas cosas que hacer, y como estamos tan bien acompañados, entonces el año que viene vamos a seguir funcionando con toda la racionalidad y todos los ojos puestos en todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas de adentro de este país, y también en los de afuera. Poner los ojos en Haití, en Honduras, en Palestina, que esta semana, hoy, tenía que haber un juicio ético a favor de Palestina, y no se permitió hacerlo en ningún local. Uno de ellos fue la Biblioteca Nacional. Esta tarde a las 18 estaba anunciado y no les dieron la autorización a último momento. Se buscó otro lugar, les dijeron que sí y tampoco. Es preocupante, y lo dejo de preocupación en esta mesa para que podamos ver por qué, porque acá en este país no se puede discriminar a nadie. Entonces, seguir trabajando para que seamos hermanos y hermanas de todos los pueblos del mundo y que hagamos que se respeten sus derechos. Entonces, hay mucho para hacer. Y como están los jóvenes acá, entonces vamos a estar bien acompañados. Así que gracias, y yo no puedo irme, ustedes saben, sin pegar mi grito de todos los jueves, de cada jueves en la Plaza de Mayo, y que es, bueno,
Los detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre.